Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. El tema, el mensaje de hoy, lo he titulado Fe en Dios. Siempre debemos reflexionar sobre la palabra de Dios y debemos hacerlo de una manera personal y aplicarla a nuestra vida diaria. Hoy hablaremos sobre la fe en Dios. A veces demostramos tener fe en cosas que nos pueden ocurrir en nuestro diario vivir, pero no tenemos esa fe sobrenatural que nos permita creer en Dios de verdad y en sus promesas. En Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús le contesta a Pedro en presencia del resto de los discípulos: tened fe en Dios. Hagamos algunas reflexiones sobre este tema. En primer lugar, debemos analizar la situación y el contexto de este versículo. Es importante entender que Jesús había maldecido una higuera que no daba fruto, lo cual sorprendió a sus discípulos, y Pedro hace una observación a Jesús diciéndole: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Luego Jesús les habla sobre la importancia de la fe. Jesús les habla y les enseña sobre la fe activa y productiva, basada en la plena confianza en Dios, la cual puede mover montañas. En segundo lugar, debemos entender que estas palabras de Jesús son una invitación a la reflexión personal. Debemos meditar profundamente en ellas. Debemos reflexionar sobre nuestra propia fe en Dios y preguntarnos sobre la calidad de nuestra fe. ¿Creemos verdaderamente en el poder de Dios y en sus promesas? ¿Vivimos nuestra fe con confianza plena o dudamos? Estamos esperando que algo cambie en nuestras vidas, pero nuestra fe no es lo suficientemente fuerte para creer que es posible. Y en tercer lugar, el tipo de fe que agrada a Dios es la fe activa y poderosa. Es el tipo de fe que habla el autor de Hebreos en su capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin una fe activa y productiva es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad y con este tipo de fe. La meditación sobre estas palabras nos desafía a pensar sobre la fe, no solo como una creencia intelectual, sino como una fe activa que se expresa en nuestras palabras, pero también en nuestros hechos. La fe, en este sentido, no es pasiva, es fe activa, poderosa y que produce fruto. Jesús nos invita a tener una fe que confíe en Él de manera total, sin reservas, como si cada palabra de Dios tuviera el poder de transformar situaciones, incluso las más difíciles, a nuestra manera de ver las cosas. Si tienes una montaña delante de ti, simbología de un problema en tu vida, algo que parece imposible de mover o de solucionar, recuerda que Jesús nos dice que tengamos fe en Dios. La fe en Él no es solo esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino creer con la certeza de que Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Él hace lo imposible posible. Y por último, debemos hacer una aplicación práctica. Debes preguntarte: ¿cómo puedo ejercitar más mi fe en el día a día? ¿En qué áreas de mi vida necesito aplicar la fe más activamente? Este es el momento para ver cómo la fe en Dios puede transformar tus circunstancias cotidianas. Jesús dijo: tened fe en Dios, y esa fe puede ser, con la ayuda del Espíritu Santo, la que te permita ver lo imposible volverse posible. Para concluir este mensaje, decir que debes pedirle a Dios en oración que renueve y fortalezca tu fe. Lee, estudia, medita y escucha la palabra de Dios. Recuerda que Pablo nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Seguir el ejercicio de Jesús, el ejemplo de Jesús, y obedecerle. Esto te dará la seguridad y la certeza de que Dios puede cambiar cualquier situación. Debemos no solo entender la palabra de Dios, sino que debemos ponerla en práctica. Solo así tendrá efecto en nuestra vida. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy.
Que Dios te bendiga. Un abrazo.